Es súper lindo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por darnos el privilegio de estar juntos, por mis hermanos, por ese deseo tan lindo también de bendecir mi vida, Señor. Me siento muy honrado, muy bendecido de tu parte, Señor, como mueves corazones, vidas para bendecirnos mutuamente. Señor, te amamos, te agradecemos por todo lo que haces, y ayúdanos, Señor, a que tu palabra realmente haga un efecto en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11. ¿Están ahí en Juan capítulo 11? Bueno, hoy vamos a ver, me preguntaba Samuel si vamos a llegar hasta la muerte de Lázaro y hasta la resurrección, y resulta que no. ¿Sí? Hay mucho que decir con respecto a este momento, y vamos a ver lo previo antes de que Jesús se disponga a ir a la casa de Lázaro, ¿verdad? Vamos a estar viendo dónde estaba Jesús, la familia en la que Jesús va a hacer el milagro. Es importante que aprendamos. Podríamos pasarlo de largo, pero me parece que es muy importante que valoremos los datos que nos regala el autor, en este caso Juan. Entonces, en este capítulo encontramos el séptimo milagro o señal que Juan el Bautista escogió para mostrarnos quién es Jesús. Recuerden que estamos viendo una gran serie. La gran serie de Juan le hemos llamado Conociendo a Dios. Y cuando le he puesto Conociendo a Dios porque sabemos ya por las declaraciones que Jesús es Dios hecho hombre. Y muchas veces tenemos ideas de Jesús que hemos traído de nuestra cultura, de niños, aún leyendo la Biblia, pero han sido ideas preconcebidas, más no la verdad de quién es Jesús. Pero al conocerle a él, dice Juan, que esas señales que se han escrito en Juan 20:31, así es que va cerrando Juan su evangelio, dice que estas señales se han escrito para que, creyendo en el Hijo de Dios, para que creamos primero que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, muy importante, porque aquí terminamos con uno de los milagros que Juan quiere tomar en su evangelio para mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. O sea, no significa que estos fueron todos los milagros que Jesús hizo, porque él hizo muchos milagros, pero estos que él escogió tienen el propósito de que creamos en Jesús. Pero también algo particular de este evangelio o de este capítulo es que vamos a encontrar otra declaración del yo soy de Jesús. Recuerden que yo soy es la forma en que los hebreos conocían cuando Moisés se presentó para ir a sacar al pueblo de la esclavitud, y les dijo, y cuando me pregunten quién me envió, y él dice, yo soy el que soy. Y Jesús, vemos varios yo soy en el evangelio de Juan, y algunos de ellos encontramos una declaración de quién es Jesús acompañada de un milagro. Por ejemplo, en Juan capítulo 8 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Esto lo declaró Jesús, pero ¿cómo demostró Jesús ser la luz del mundo? Pues él sanó a un hombre que había nacido ciego y trajo luz a sus ojos. Ahora vamos a encontrar a Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo va a demostrar Jesús que es la resurrección y la vida? Sanando o levantando a Lázaro de los muertos, que no estaba recién muerto, ¿no? ¿Tenía cuántos días de muerto? 4 días. ¿Saben qué pasa cuando ya alguien tiene 4 días de muerto? Ya es algo tremendo. Pero entonces, lo que nos muestra este evangelio, o lo que nos muestra este capítulo, es que la revelación de quién es Jesús no se basa en ideas abstractas, sino en hechos históricos concretos. O sea, ¿por qué creemos que Jesús tiene la capacidad de darnos vida? Pues porque él, cuando hizo su ministerio, le dio vida a aquellos que habían muerto, porque él mismo resucitó de los muertos. Entonces creemos que él tiene la capacidad y el poder para darnos vida eterna. No sé si me hago entender. Es muy importante que todo lo que Jesús declaró ser, lo cumplió aún en su resurrección. Entonces, maravilloso, porque creemos en el Señor. Y también
Si ustedes recordarán, en el capítulo 10 encontramos algo muy interesante, y es que encontramos que a Jesús vinieron los religiosos y lo increparon y le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo, ¿sí? O sea, ¿por qué nos tienes en ascuas de alguna manera? Y Jesús dijo: ustedes han escuchado que yo he dicho que soy el Hijo de Dios, pero no han querido creer. Y saben, en el capítulo 11 lo que va a hacer el Señor es acompañar este pedido que ellos le hicieron. Ellos le están diciendo: demuéstranos que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué mejor demostración que levantar a alguien de los muertos? ¿Quién es el único que tiene poder para dar vida? Solo Dios. Jesús le dio vida a Lázaro. Eso es muy, muy valioso. Entonces, la resurrección de Lázaro va a servir también para preparar las mentes de los judíos y de los discípulos para la propia resurrección de Jesús. Y algo muy interesante de todo esto es que veremos a través de este maravilloso poder del Señor que realmente nada es imposible para el Señor. Y yo no sé cómo has llegado hasta este lugar, qué situación está en tu mente que te aflige, y puedes ver y puedes escuchar hoy de la voz del Señor que Él tiene el poder, que nada es imposible para el Señor. Entonces vamos a ver que Jesús es la resurrección y la vida. Vamos al verso 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Sí? Entonces aquí nos encontramos que Juan, recuerden que Juan es muy explícito, o Juan quiere que nosotros sepamos dónde ocurrieron los hechos, o dónde ocurrió las situaciones que Jesús vivió, dónde estaba. La última vez que estudiamos, hace 8 días, encontramos a Jesús ¿en dónde? Lo encontramos a Jesús en Jerusalén, que lo querían matar, pero recuerden que Jesús se va de ellos y se va para el lugar donde estaba ¿quién? Donde estaba Juan el Bautista, donde Juan bautizaba. Eso es lo que nos dice. Ahora vamos a encontrar a Jesús retornando nuevamente a Betania. Betania es una aldea que está a 3 kilómetros en la parte oriental de Jerusalén. O sea, cuando tú llegas desde Galilea hacia Jerusalén, tú tienes que ascender, literalmente. Pero además de eso, cuando tú vas subiendo al lado oriental, tú inmediatamente encuentras allí lo que es toda la ciudad de Jerusalén y la puerta oriental, y desde ahí se ve el domo de la roca. En esa aldea, en Betania, es donde va a ocurrir este acontecimiento maravilloso, que en últimas va a ser paradójico, porque Jesús le va a dar la vida a Lázaro, pero ¿saben qué va a ocurrir o qué va a ocasionar? Que esto haga que los líderes religiosos quieran matar a Jesús, y definitivamente ya Jesús está previo a su muerte. Es lo que va a ocurrir en el capítulo 11 y el capítulo 12. Entonces, en esta aldea, en una aldea cercana a Jerusalén, a 3 kilómetros, la parte oriental, vivían Lázaro, María y Marta. Jesús, según los evangelios, gozaba del cariño y del afecto de esos 3 hermanos, de esta familia, ¿verdad? Y quisiera que pensáramos en esta mañana si es mi hogar un lugar donde el Señor le agrada estar, ¿sí? Porque veremos que Jesús varias veces fue hacia Betania, ¿sí? Fue a esta aldea, y lo más probable es que se quedaba allí en casa de Lázaro, de Marta y de María. Yo quisiera que pensaras en esto: si tu hogar es un lugar donde el Señor le agrada estar, ¿sí? Y qué bueno que pensemos cuál es la dinámica que ocurre en nuestro hogar, ¿sí? Ayer escuché una persona que me decía que le daba mucha pena venir a la iglesia porque estaba teniendo problemas familiares, y ella ha utilizado palabras groseras en su casa, y que le da mucho pena venir a la iglesia. Y con amor y sin acusarle a la persona, le decía, estaba teniendo muchos desafíos, y le decía: por el contrario, lo que tienes que hacer es venir y juntos poder estar y adorar al Señor. De hecho, Dios tiene algo que hablarnos para que nuestra mente y nuestra conducta sea
cambiada nuestro corazón. Pero de alguna forma también le cuestionaba, le llevaba a pensar que muchas veces lo que nosotros hacemos de una manera incorrecta es que dividimos nuestra mente del lugar donde estamos y así mismo nos comportamos. Entonces decimos, pues en la iglesia yo no diría groserías, pero en la casa como que si tuviera una licencia para hablar de una manera o comportarme de cierta manera. Y por eso la pregunta que les hago en esta mañana ¿es su hogar un lugar donde el Señor le agradaría estar? Y qué bueno que pensaran que realmente el Señor quiere pasearse, quiere morar en nuestros hogares. Y es triste y es desafortunado cuando nosotros de alguna forma no tenemos una vida donde el Señor realmente diga es un lugar donde yo quiero estar, donde quiero reposar. Y qué bueno que no dividamos nuestra mente. De hecho, ya la persona me decía, no he ido a la iglesia por esto, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, a veces como que enfocamos nuestra adoración y nuestro comportamiento en el lugar donde estamos. Pero miren dónde estamos. Estamos a campo abierto. De hecho, esto no fue construido para que sea un templo, pero hemos hecho de este lugar un lugar de adoración. Debemos hacer lo mismo en nuestras casas, hacer de nuestra casa un lugar de adoración. Y para ello necesitamos ir al Señor, honrar al Señor. Entonces, en los otros evangelios encontramos que Betania es un lugar especial. Yo no sé si ustedes sabían, pero la entrada triunfal de Marcos 11 inició en Betania y terminó ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y saben qué hace el Señor? Dice Marcos 11:11. Después de hacer su entrada triunfal, Él llega hasta el templo, luego observa todo a su alrededor y toma a sus discípulos y se va a descansar ¿a dónde? A Betania. Probablemente a la casa de Marta, de Lázaro y de María. Es lo que dice Marcos 11:11. Y no sé si ustedes sabían, estamos viendo el lugar, ¿no? El lugar es, imagínense que ahí son 3 kilómetros donde uno puede mirar desde el horizonte, porque para llegar al lugar hay que descender y hay que ascender. O sea, el templo está en un monte y digamos que Betania está en otro monte. Y entre ambos montes lo que encontramos en el recorrido es, hay que descender y pasa uno por el huerto de Getsemaní y sube y llega a este lugar que es el templo de Jerusalén. Pero ¿saben? En Betania, ¿qué ocurrió? Betania también es importante, porque en ese lugar es donde Jesús lleva a sus discípulos y asciende al cielo. Entonces estamos en un lugar importante de la geografía de la Biblia, Betania, pero también estamos en un lugar donde habitaba una familia amada por el Señor. ¿Esa familia quiénes son? Está compuesta por Marta, por Lázaro y por María. ¿Qué tal si vemos quiénes eran esos hermanos? ¿Qué sabemos de Lázaro? ¿Saben qué sabemos de Lázaro? De Lázaro sabemos que es amado por el Señor. Es lo que dice el verso 3. De hecho, la petición que hacen Marta y María acerca de Lázaro es: el que amas está como enfermo. El que amas está enfermo. Verso 3. ¿Qué ocurre en el verso 5? En el verso 5 nos dice que Jesús amaba a Marta y dice, amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Y qué dice en el verso 36? En el verso 36 nos dice que Jesús amaba a Lázaro. O sea que nosotros vemos de Lázaro, sabemos que era un hombre amado por el Señor. ¿Y nosotros qué podríamos decir de nosotros mismos? ¿Verdad? Porque la Biblia nos dice que Él nos ha amado. ¿Y saben qué dice Jeremías 31:3? Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo quiero poner en sus mentes y sus corazones en esta mañana, no sé cómo te sientes con Dios, pero algo que quiero decirte es que Él te ama. Lo ha demostrado. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, yo hago parte de ese mundo y Él me ama. Y en Jeremías 31, aunque le está diciendo a Jeremías, también podemos verlo para nosotros. Dios nos ama y eso es muy importante tenerlo presente. Eso es lo que vemos de Lázaro. De María.
¿Cómo vemos a María? María generalmente la encontramos que es una mujer que la encontramos adorando al Señor. De ella aprendemos que ella escogió el mejor lugar para estar frente a Jesús y es estar a los pies de Jesús. Siempre que se habla de María se enseña el ejemplo de la adoración verdadera. Cuando ustedes van al capítulo siguiente, el capítulo 12, el verso 3, encontramos que María unge al Señor. O sea que en María siempre la encontramos como que una mujer que tiene la prioridad de prioridades bien clara. ¿Cuál es la prioridad de prioridades? El Señor, adorarle a Él, buscar a Jesús. Esa era María. Pero ¿qué de Marta? ¿Verdad? ¿Cómo conocemos a Marta? A Marta se le conoce mucho por lo que Jesús dijo en casa de Marta. Marta, estás afanada y turbada. ¿Y sabes? Las Martas se conocen que hay que decirles, Marta, siéntate. ¿Sí? Siéntate. O sea, las Martas que yo conozco, a veces hay que atajar y que decirles, siéntate. Y verdad, las Martas de nuestra iglesia son así. Muchas, todas las Martas que yo conozco, la Martija que tengo aquí, la otra Martija que está acá, la Marta que no vino la Marta, no vino, para que le manden a decir. Estábamos allí en Navegantes y ya vamos a servir o algo, pero estamos aquí concentrados, inmediatamente se paran las Martas a servir. Entonces, servir es importante y gloria a Dios por las Martas. Pero lo que nos enseña, o el mensaje, es que esa Marta estaba tan cargada, tan turbada, que aún le dijo al Señor, no tienes cuidado de mí, y el Señor le dijo, estás afanada, estás turbada, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Servir al Señor es importante. Pero el problema que tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de las Martas, y nosotros que nos podemos reflejar a una Marta, es que servimos al Dios de la obra, pero a veces servimos en la obra de Dios, pero a veces olvidamos al Dios de la obra. ¿Sí? Como que servimos y se vuelve el enfoque y nos podemos perder de lo más importante. Entonces, muy interesante que estos tres hermanos nos enseñan algo especial. ¿Qué nos dice Juan 12, 2 y 3? ¿Qué dice Juan 12, 2 y 3? Ahí encontramos a Marta, encontramos a Lázaro y encontramos a María. En Juan 12, ya eso es después de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Encontramos que le hacen una cena al Señor y noten qué están haciendo. ¿Qué hace Marta en Juan 12, 2, 3? ¿Qué hace Marta? ¿Qué hace Lázaro? Está sentado. Pero miren lo que dice, ¿está sentado dónde? Está sentado en la mesa con el Señor. ¿Y qué hace María? Verso 3. Lo unge, ¿verdad? Unge la cabeza y los pies del Señor. Entonces, como aplicación para nosotros, es importante el servicio a Dios, pero es muy importante que tengamos una comunión con Dios. Sentarse a la mesa, para un judío significa tener comunión. Y también es muy importante la adoración. Y miren que todos están de la mano. Cuando yo sirvo, ¿por qué sirvo? Porque amo, ¿verdad? O estoy sirviendo porque adoro. Pero, ¿por qué adoro? O cuando adoro, ¿cómo le adoro? Cuando sirvo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y que podamos ver en nuestros corazones si estamos sirviendo al Señor. Todos los que están aquí sirven al Señor, se están sentados a la mesa con Él, están teniendo una comunión con Él. ¿Y cómo le sirves a Dios? ¿Cómo le estás adorando también? ¿Verdad? Podríamos decir que la casa de Marta, de María y de Lázaro era como un oasis en medio de la hostilidad en la cual Jesús vivió los años de su ministerio. ¿Qué pasaba cada vez que Jesús iba a Jerusalén? ¿Qué encontraba? ¿Qué encontró Jesús en Jerusalén? Una hostilidad de la clase religiosa. La clase religiosa lo que quiere es matar a Jesús. ¿Pero qué encontraba Jesús en la casa de Marta, de María y de Lázaro? Encontraba como un oasis. Y eso también nos puede hablar a nosotros de cómo estamos nosotros, de cómo es nuestro hogar, si nuestro hogar es un oasis para el Señor, digamos, aunque el Señor no nos necesita, pero Él quiere también encontrar en nosotros que sea un hogar donde haya esa bendición de poder Él permanecer.
pero también podríamos verlo si nuestro hogar es un oasis para aquellos que vienen o aquellos que sufren en medio del mundo. Nuestro hogar se puede convertir en un oasis para aquellos que sufren hostilidad en medio de este mundo tan conflictivo. Y cuando el Señor dice, cuando diste un vaso de agua a uno de mis pequeños, a mí me lo ofreciste, es prácticamente eso, es cómo está siendo nuestro hogar, si realmente termina siendo un hogar donde el Señor encuentra esas bendiciones. Vamos a ver el verso 3. El verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, ¿a quién? El que amas está enfermo. Aquí tenemos un ejemplo de lo primero que deberíamos hacer los cristianos cuando estamos enfermos o cuando atravesamos por cualquier dificultad. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Buscar al Señor. ¿Sí? Noten que Marta y María no mandaron a buscar al médico del pueblo. Noten que Marta y María no mandaron a traer a las personas que podrían de alguna manera quitar la enfermedad de su hermano. Ellos mandaron ¿a quién? Mandaron a buscar al Señor. Y aquí tenemos la prioridad de prioridades. Buscar al Señor. Aunque nosotros no podemos acudir a Él de una manera física en cuanto a encontrarlo de una manera física como ellos lo encontraron en un lugar donde Jesús estaba, lo que sí decimos y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros acudimos al Señor cuando venimos a Él en oración. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Muy conocido por todos. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces lo primero que necesitamos hacer cuando estemos pasando por una dificultad es clamar al Señor, buscar al Señor. No está mal que busquemos otros medios realmente, pero lo que deberíamos hacer inicialmente en una necesidad es buscar al Señor, porque Él nos va a guiar al paso siguiente. Entonces cuando estemos en una necesidad, clamemos al Señor. ¿Qué dice Santiago 5? Santiago 5 nos dice que si alguno está triste, haga oración. Que si alguno está alegre, ¿qué debería hacer? Cantar alabanzas. Y que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Miren lo importante que es. 3 estados. Si estoy triste, ¿qué debería hacer? Orar. Si estoy alegre, ¿qué debería hacer? Adorar. Y si estoy enfermo, ¿qué debería hacer? Pedir ayuda. ¿Pedir ayuda a dónde? Con hermanos de la iglesia, con personas que puedan orar por mí para que el Señor haga un milagro. Entonces, el mensaje que las hermanas enviaron a Jesús, hay un detalle importante y muy hermoso que no podríamos perder de vista. Y es, noten qué le mandaron a decir al Señor. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Noten que no agregaron nada más. ¿Qué fue lo que mandaron a decirle? El que amas está enfermo. No formularon ninguna petición, porque no hacía falta ninguna otra petición. No sé si a ustedes les pasa que muchas veces nosotros en nuestras oraciones le damos instrucciones al Señor. O sea, como que le decimos, Señor, tengo esto y sería muy bueno que hicieras esto. Pero ellas solo dijeron, Señor, el que amas está enfermo, lo que tú hagas está bien. Lo que tú decidas va a ser bueno para nosotros. Confiamos en que tú lo amas, confiamos en tu poder y confiamos también en tu soberanía. Y eso es muy importante, porque es algo que nosotros deberíamos tener también cuando oramos. ¿Sí? Confiar que Dios me ama. Pregunta, ¿se siente usted muchas veces que Dios no lo ama? ¿Ha pensado usted alguna vez que Dios no lo ama? Seguramente, porque las pruebas nos hacen pensar que Dios no nos ama. Pero acaba de decir que la petición es el que amas está enfermo. Entonces, también es muy importante ver que la confianza de ellas no se basaba en el amor que Lázaro tenía por el Señor, sino en el amor del Señor por Lázaro. Y eso es muy, muy especial. ¿Y saben por qué? Porque nuestro amor es defectuoso, es imperfecto, fluctúa, incierto. ¿Se acuerdan cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas?
Y él respondió con esa seguridad, pero el Señor volvió y le preguntó. Y ya Pedro termina diciendo, Señor, tú lo sabes. Como que a veces sí, y a veces puedo tener situaciones donde pareciera que no te amo como digo amarte. Entonces, qué bueno, porque ellos apelaron no al amor de Lázaro hacia el Señor, sino el amor del Señor para Lázaro. El que amas está enfermo. No le dijeron, el que te ama está enfermo. ¿Será que Lázaro amaba al Señor? Claro que lo amaba, pero ellos están apelando al amor del Señor para Lázaro. Tampoco le dijeron, el que te sirve enfermó. Tampoco le dijeron, el que te hospeda allí en Betania está enfermo. No dijeron nada de esto. El que amas, tú lo amas y él está enfermo. Y sabes, eso es muy interesante también, porque eso nos permite ver realmente que el Señor les amaba, pero esto no significa que porque les amaba no vivieran una situación difícil, y eso es algo que nos habla a nuestro corazón. Entonces lo primero que vemos es que ellos sabían que el Señor tenía el poder para hacer algo, pero que también ellos descansaban en que el amor del Señor le llevaría a actuar a favor de la mejor manera. ¿Y saben qué es lo que nos ayuda a nosotros a descansar en el Señor? Nos lleva a descansar su amor por nosotros. Es importante que usted se asegure y pueda ver en las Escrituras el amor que Dios tiene por nosotros. Número 2, que usted reconozca el poder que el Señor tiene para sanar. Y número 3, que el Señor es soberano, y descansar en esto. Volvamos a leer Jeremías 32:17. ¿Alguien lo puede leer? Jeremías 32:17, ¿qué nos dice? Jeremías 32:17, Jeremías 32:27 y Lucas 1:37. Los tres pasajes dicen prácticamente lo mismo, que fue lo que leímos. ¿Y qué dice Jeremías 32:17? ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿Hay algo difícil para nosotros? Mucho. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no podemos hacer. Cuando vemos a una persona, cuando vemos a un ser querido muriendo, y nosotros quisiéramos sanarlo, pero no podemos hacerlo. Cuando vemos a alguien en una necesidad, y nosotros quisiéramos hacer algo, pero no podemos hacerlo. ¿Sabes? Para nosotros es difícil, pero para el Señor no es difícil. ¿Qué dice Jeremías 32:27? ¿Qué dice Jeremías 32:27? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es una pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está preguntando Dios, ¿habrá algo difícil para mí? Y la respuesta es, no hay nada difícil para Él. Para nosotros es difícil. Para nosotros es difícil muchas veces que una relación sea restablecida. Para nosotros es difícil que una persona sea sanada. Para nosotros es difícil que haya una provisión, pero para Dios no es difícil ni una cosa ni la otra. ¿Y qué dice Lucas 1:37? Porque nada hay imposibles para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Y yo quiero que usted ponga eso en su mente. Para Dios nada es difícil, para Dios nada es imposible. Solo hay una cosa imposible para Dios según en Números, y es imposible que Él mienta, porque todo lo que Él dice se cumple. Entonces es maravilloso que nosotros podamos llenarnos de esta confianza, y por eso cuando Marta y María fueron al Señor o mandaron a llamar al Señor, están yendo en esa confianza. El que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Y sabes, de esto aprendemos lo siguiente. Miren lo que dice el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Reafirma esta verdad de que los amaba. Dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana, ¿y a quién más? Y a pesar de la estrecha vinculación que había entre estos tres hermanos y el Señor, aún así, esta familia amada fue afligida por la enfermedad y la muerte de Lázaro.
esto nos regala una verdad importantísima, y es que la enfermedad no siempre debe ser interpretada necesariamente como una evidencia del enojo divino sobre nosotros. ¿Qué es lo primero que usted siente cuando está tan enfermo y quizá con una enfermedad de muerte? ¿Saben cómo es usted se siente? Usted se siente como que Dios no lo ama. Y usted se puede sentir como que su relación con Dios no es la mejor. Porque muchas veces vemos las tribulaciones y vemos la dificultad y vemos la enfermedad nuestra o de un ser querido como que ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Dios no me ama. Es más, muchas veces esas palabras las vamos a escuchar audiblemente de seres queridos que son usados para materializar y audiblemente escuchar, bueno, ¿y usted no que es cristiano? ¿No que Dios lo ama? Y entonces ¿por qué está viviendo lo que está viviendo? Pregunta, ¿cómo fue la petición en el verso 3? El que amas está enfermo. ¿Y qué dice el verso 5? Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María. Entonces, ¿está en duda que Jesús les ama? No. Pero vamos a ver que su respuesta parece no corresponder o parece no coincidir con el amor que él dice tener por Lázaro y por esta familia. Entonces, no siempre debería ser interpretado como una evidencia del enojo divino sobre nosotros, o aún como consecuencia de un pecado, como ya lo hemos visto. Todas las enfermedades no son consecuencia de un pecado. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 9? El hombre que nació ciego, ¿qué le preguntaron al Señor? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? ¿Y qué dijo el Señor? Ni él ni sus padres. Entonces, nosotros tendemos en nuestra carne a pensar que cuando hemos enfermado o cuando un ser amado está enfermo, podríamos llegar a pensar que Dios no lo ama o que no nos ama. Pero no está en cuestión el amor de Dios. ¿Y qué también podríamos aprender de esto? Que los hijos de Dios somos amados por Él y no estamos exentos de pruebas. El hecho de que seamos amados por Dios no significa que nosotros estemos exentos de pruebas. Porque al igual que todos los mortales, los cristianos nos enfermamos y morimos. Pero lo único, o lo diferente, o lo que cambia realmente todo, es que el Señor está con nosotros y que Él sí nos dio una promesa. Es que aunque enfermemos y muramos, no vamos a perecer. ¿Y cómo así? Usted dirá, pero pastor, nos está contradiciendo. Usted dice que enferme y muera no va a perecer. Perecer no significa morir. Recuerden que perecer lo vimos en Hebreos 10, lo vimos en Juan 10 la semana pasada. ¿Qué aprendimos? Que los que somos hijos de Dios, que las ovejas del Señor no perecerán jamás. ¿Qué significa perecer? Perecer significa morir, pero morir separado de Dios. Entonces, aunque enfermemos y aunque muramos, no vamos a perecer, o sea, no vamos a estar separados eternamente de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que el creyente muere, pero está inmediatamente ¿con quién? Con el Señor. O sea, no vamos a estar separados de Él. Pero el propósito, Dios tiene propósitos aún con la enfermedad. Vean el verso 4. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí? Interesante porque Jesús está diciendo realmente que Él se iba a glorificar. Y aunque pareciera que fue como entendieron los discípulos entendieron que Lázaro no iba a morir, o sea que no era una enfermedad de muerte, pero la enfermedad sí era de muerte. Lo que el Señor quería decir, o lo que el Señor realmente estaba diciendo, es que la muerte no saldría victoriosa, que la muerte sería vencida cuando Él resucitara a su amigo Lázaro. Pero Él está diciendo esto y los discípulos no lo están entendiendo. ¿Saben? Era más fácil que Jesús les hubiera dicho, ¿saben? Lázaro va a morir y yo lo voy a resucitar. Hubiese sido más fácil, pero Jesús no les dijo esto. Él está diciendo, eso es para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y el Señor muchas veces hace con nosotros lo mismo.
estamos en pruebas y no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar, cómo vamos a salir de ellas. Pero el Señor está ahí, Él es soberano, Él conoce todo. Y Él también, en su amor, Él está trabajando en nuestros corazones. Porque muchas cosas pasan en nuestras vidas cuando somos probados, cuando tenemos una tribulación, cuando tenemos una situación difícil en nuestras vidas. El Señor obra de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces las enfermedades o las pruebas hacen que nosotros crezcamos y maduremos en nuestra fe. Entonces, aunque las cosas están pasando y no entendemos qué está ocurriendo, el Señor está trabajando. Generalmente, escuchen esto porque es muy importante, generalmente las pruebas nos vuelven más sensibles para aprender lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Porque el sufrimiento nos quita la orgullosa dependencia que tenemos de nosotros mismos y nos arroja a los pies del Señor. ¿Qué haces tú cuando enfermas y lo que tienes es medicina prepagada y lo que tienes y confías de alguna manera de que tratamos de depender de nuestros recursos? Pero ¿saben qué pasa muchas veces? Que vemos que esos recursos no sirven para mitigar nuestra necesidad. Y entonces lo que lleva al Señor en esa prueba es que nos rindamos a Él y no que dependamos del médico o de los recursos o de lo que tenemos a nuestro alrededor o de las conexiones. ¿Quién nos puede ayudar o quién nos puede sacar de esa situación? Sino que nos rindamos y nos humillemos a Él. Cuando hemos visto de cerca la muerte nos hace pensar en lo breve que es la vida y vemos cómo el momento de rendir cuentas ante Dios se acerca a nosotros de una manera inevitable. Entonces es tremendo ver cómo en circunstancias así muchos se ven en la necesidad de arreglar y mejorar su relación con Dios. ¿Cuántas promesas no han salido de personas de volver al Señor en medio de una prueba, en medio de una enfermedad, en medio de ver un ser querido padeciendo o sufriendo? Entonces Dios en medio de estas situaciones está trabajando en nuestros corazones. ¿Qué era lo que quería Marta y María? Ellas deseaban que Jesús estuviera ahí cerca de él. Y esa fue la razón por la cual mandaron a llamarle. Entonces esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto de la gloria de Dios? Cada vez que en el Evangelio de Juan se habla de la gloria de Dios, lo que quiere decir es que ellos conocerían un carácter de Dios que de otra manera no podrían conocer. En otras palabras, ¿cómo podrían saber que Él era la resurrección y la vida si su hermano no moría? Podrían conocerlo como el sanador. Si Jesús viene inmediatamente y lo levanta, no sabemos cuál era la enfermedad, pero simplemente lo sana, lo conocen como sanador. Pero Jesús quería que lo conocieran como aquel que tiene control absoluto de la muerte y de la vida misma. Él es la resurrección y la vida. Y es increíble que Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nosotros lo conozcamos de una manera más profunda y podamos crecer en nuestra fe. Pero la pregunta es, ¿a quién le gusta pasar por una prueba? A ninguno. Y tenemos ejemplos. ¿Sabían ustedes que David pudo conocer al Señor de una manera como roca, como fortaleza y libertador? ¿Y saben cómo pudo conocer David que Dios era roca y que Dios era fortaleza y libertador? Cuando fue perseguido. La pregunta es, ¿quién de ustedes le gustaría ser perseguido? Pero él pudo conocer de esa manera al Señor. ¿Saben ustedes cómo Abraham conoció que Dios era proveedor? ¿Han escuchado ustedes Jehová Jireh, Jehová proveedor? Y siempre que pensamos en Jehová Jireh, Jehová proveedor, ¿en qué pensamos? En una alacena llena de comida, ¿verdad? Pero cuando esas palabras fueron dichas, salieron de un hombre que experimentó la prueba, quizá una de las pruebas más grandes, y es que no había tenido descendencia y ahora tiene descendencia y Dios le pide su descendencia para que lo sacrifique. Y cuando está a punto, cuando está yendo a ese lugar en obediencia a sacrificar a su hijo le pregunta, aquí hay leña y aquí tenemos leña para el sacrificio, pero
¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le dice su padre? Dios proveerá, Dios será propicio, Dios proveerá ese sacrificio, para el sacrificio. Entonces Abraham conoció que Dios es un Dios proveedor, pero solo pudo conocer a ese Dios proveedor cuando pasó esa prueba tan impresionante. Y así mismo pasa con nosotros, conocemos a Dios como consolador cuando hemos tenido una pérdida tan grande. Algunos de ustedes han perdido a un ser querido, una mamá, a un padre, a un hermano. Hemos conocido a Dios proveedor cuando quizá un negocio ha quebrado y han tenido que volver a iniciar y han visto la mano de Dios como proveedor, como sanador, como protector. Y la forma en que conocemos al Señor. ¿Sabían ustedes que dijo Job? Job dio una declaración impresionante. De oídas. O sea, uno dice, ¿qué? ¿Job? Pero no dice el libro, capítulo 1 de Job, que Job era un hombre que hacía sacrificios por él y por sus hijos, por si habían pecado sus hijos, y tenía una relación, y dice que no había un hombre como él, pero que este hombre venga, imagínense la revelación que él tuvo del Señor, que el texto nos dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él pudo conocer a Dios de una manera más profunda. Pero qué manera de conocer a Dios de una manera tan más profunda con lo que vivió. Sus hijos se murieron, su ganado lo perdió, las haciendas se quemaron. Qué manera tan profunda de conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿amaba a Dios a Job? ¿Amaba a Dios a Lázaro? ¿Y entonces por qué lo dejó morir? Si lo amaba, ¿por qué lo dejó que se enfermara? ¿Y por qué permitió que enfermara? ¿Y por qué no fue a auxiliarlo cuando lo llamaron? Entonces miren, algo que necesitamos entender es lo siguiente. Hay unas enfermedades que en la ciencia se conocen como enfermedades oportunistas. Por ejemplo, se cree que todos tenemos de alguna manera herpes. Está ahí dormido, ¿verdad? Pero cuando usted tiene una crisis de ansiedad o está angustiado, su sistema inmunológico se suprime, y lo que hacen todas estas enfermedades oportunistas, ahí está el médico, podría decir si es verdad o si no es verdad, ellas salen a flote inmediatamente, porque dicen están ahí dormidas, pero inmediatamente está tu sistema inmunológico suprimido, toman ventaja y ahí es donde esas enfermedades nos atacan. ¿Saben quién es el experto en atacarnos? ¿Quién es el oportunista en atacarnos cuando tenemos pruebas y tribulaciones? ¿Quién es ese herpes oportunista espiritual? Satanás. Porque Satanás, cuando tú enfermas o alguien de tu familia enferma o estás pasando por una necesidad, ¿sabe qué es lo primero que dice Satanás? Pone en cuestión. Siempre le ha funcionado traer duda sobre quién es Dios y la relación que tenemos con Él. Lo hizo en el principio con Adán y Eva y lo hará hasta nuestros días. Y lo primero que va a hacer es, Dios no te ama, porque si te amara primero no permitirías que tu hermano enfermara. Y más adelante vamos a ver que Lázaro va a morir y él atacaría inmediatamente aún con esos pensamientos. Entonces vemos que Dios ha usado y el Señor siempre usa las pruebas para darnos un crecimiento y una madurez. Entonces los tiempos de prueba han llevado a los creyentes a conocer a Dios de una manera totalmente nueva. Verso 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Otra vez, vemos aquí que el Señor acaba de escuchar que su amigo, que alguien a que ama, está enfermo. Y ¿saben? Jesús pudo haber enviado al mensajero con una palabra de sanidad y decirle, cuando este mensajero llegue, mi amigo va a sanar, como hizo con el hijo del oficial romano en Capernaum, que dio una palabra y su hijo fue sanado. Pero Jesús no lo hizo de esta manera. Y saben, este comportamiento, esta respuesta de Jesús parece poner en duda la afirmación previa de que el que amas está enfermo, o que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro.
Y de eso entonces aprendemos que el amor de Dios se manifiesta aún en el tiempo de contestar nuestras peticiones. Tengan en cuenta eso, porque cuando estamos en una prueba es lo primero que va a venir a nuestra mente. Vuelvo y repito, personas serán usadas para cuestionar realmente el amor de Dios para nosotros. Pero tenemos que recordar que el Señor nos ama. Que esa prueba no nos está diciendo que Dios no nos ame. Pero Dios sabe que estamos sufriendo. No somos ajenos al sufrimiento y Él lo sabe. Pero yo debo confiar y descansar en que Él me ama, en que Él tiene el poder para hacer algo, pero que Él también es soberano. Porque aún el Señor es soberano y a unos sana y a otros no los sana aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa inmediatamente cuando alguien ha dicho esa frase de no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, algo así? Es una verdad, pero también es una verdad donde si no fuiste sanado físicamente aquí, recuerda, Dios te ama. Pero aún muriendo, inmediatamente estás con el Señor. Lo que no debe quedar en cuestión es el amor de Dios. Porque eso pareciera ser que el Señor no les amara. Ahora el pasaje no nos explica por qué el Señor no acudió rápidamente a Betania. Y sabes, cuando sufrimos, cuando nosotros vemos que sufrimos o cuando estamos en una prueba, nosotros pensamos que nuestro caso es prioridad sobre todo. ¿Sí? No sabemos qué estaba haciendo el Señor en Betania, pero cuando uno tiene una necesidad o cuando uno está pasando por una prueba, ¿qué es lo que uno piensa siempre? Que mi necesidad está por encima. Y a veces hasta nos lleva a ensimismarnos y no entender que los otros también tienen una responsabilidad, que tienen necesidades que cubrir, y a veces simplemente nos ensimismamos y el oportunista sale a decirnos, Dios no te ama, tus hermanos te odian, no te aman, si te amaran. Y muchas personas lo que hacen es recibir eso como si fuera verdad. Pero no sabemos por qué el Señor no fue, pero Él lo sabe absolutamente todo. Y ellos, aquí tanto Marta como María, tenían unas expectativas de que el Señor haría algo con su hermano. Pero es lo que vemos aquí, y tengamos mucho cuidado en pensar que que el amor de Dios está siendo cuestionado porque no está actuando en nuestro tiempo. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró a la barca con los discípulos? Lo hizo en su tiempo. ¿En qué vigilia lo hizo el Señor? En la cuarta vigilia. ¿Por qué no fue a la primer vigilia? Si ve que están que se ahogan. Esperó una vigilia, esperó la segunda vigilia, esperó la tercera vigilia. Es más, cuando ya amanecía, el Señor llegó. ¿Llegó tarde el Señor? Nunca llega tarde. Para nosotros, quizá llega tarde. Para nuestro espíritu o para nuestra carne es como tarde, no me ama, ¿verdad? Es un castigo divino. Y claro que es importante que revisemos nuestra vida espiritualmente cuando estemos en una prueba. Es una tarea que todos tenemos que hacer. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por un pecado que necesito arrepentirme? ¿Por algo que tengo que abandonar? Eso es muy importante que lo hagamos. Pero después de que haces esto a la luz de las Escrituras, no de tus sentimientos. Cuando tú ves a la luz de las Escrituras que lo que estás sufriendo definitivamente no es por un pecado que hayas cometido como consecuencia o por el castigo divino o porque Dios no te ame, entonces inmediatamente lo que tienes que hacer es descansar en el amor de Dios, en el poder de Dios, pero también en la soberanía de Dios. ¿Es claro o no? Es increíble, o sea, tener que pensar esto. No sé si les he contado, pero el día antes de la cirugía de mi esposa, una cirugía, se debatía la vida y la muerte cuando tuvimos ese proceso tan tenaz. Lo que leo precisamente es Juan 12, que dice en mi devocional, decía, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y mi esposa eran 10 minutos para entrar a la cirugía. ¿Cómo cojo esta palabra? O sea, ¿cómo la interpreto? ¿Cómo la aplico? Y lo único que hice fue llorar y llorar, como que me debía despedir de mi esposa y aún reconocer que Dios es soberano, que Dios es, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente oro hasta el último momento,
hasta que el médico sale y me dice la cirugía fue un éxito y hoy tengo a mi esposa conmigo y puedo celebrar más años de vida con ella. Pero es increíble, es Dios, pero nosotros tenemos que descansar y lo digo desde el punto de vista de alguien que ha sufrido o de alguien que ha pasado pruebas. No de alguien que es indolente a las pruebas, no de alguien que nunca ha sufrido la pérdida, no de alguien que nunca ha enfermado. Desde el año 2003, saben ustedes, he padecido una enfermedad y he visto cómo otros en el transcurso de Dios me ha usado para orar por ellos y ser sanados. Y en mi vida estar bajo un tratamiento que si no estoy en él, pareciera ser que no mejoro. Pero diría eso entonces Dios no me ama. Diría eso entonces mi relación con Dios no está bien. Es bueno revisarlo, pero no es bueno concluirlo a priori. Es bueno saber y siempre recordar la verdad de Dios, que Él nos ama. Y es bueno que usted recuerde cuánto Dios lo ama, pero tremendo que Dios amándote como te ama, diga el verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo, salió corriendo a sanarlo. ¿Dice eso? Eso es lo que diría el que lo ama. O sea, si me ama, ¿por qué no salió corriendo? ¿Se pueden usted imaginar lo que escucharon esas tres personas? Porque no solo fue Marta y María. Lázaro no ha muerto. Pero yo creo que si mandaron a llamar al Señor, Lázaro también intervino ahí. Como que quiero que el Señor esté aquí. Quiero que Jesús venga. Y le van a traer una respuesta. Vamos al verso 7. Porque eso es algo difícil. Dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea, Jesús sí va a ir a Judea, pero va a ir en su tiempo. Y saben que necesitamos aprender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que la perspectiva de Dios no es nuestra perspectiva. Y cuando estamos en pruebas, lo que hacemos es mirar la vida en una perspectiva, en un plano único, y es en el plano material y físico. Y nos perdemos el plano espiritual. ¿Qué está haciendo Dios? Aunque yo no lo pueda ver, Él está orando. Yo estoy seguro de que Él está orando, pero no puedo verlo. Pero ¿saben? Cuando nosotros nos perdemos de la perspectiva divina, por eso nosotros tenemos que tener una comunión permanente con Dios y con su Espíritu que nos guía a toda verdad. La carne y el diablo de una manera oportunista nos van a guiar a la mentira y al engaño, pero el Espíritu de Dios nos va a llevar a la verdad de decirnos, Él te ama, Él está obrando y aunque no puedas entenderlo, Él está haciendo algo. Y eso trae paz a tu vida. Eso trae paz a tu corazón. Y dice que luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces, es importante que recordemos que nuestro sufrimiento no depende o no significa que nuestra relación con Dios esté de alguna manera quebrantada o que estemos en pecado, como algunos podrían traer esa mayor carga sobre las vidas. Entonces dice, y luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. O sea que cuando llegó la hora establecida por el Padre, Jesús se dispuso a ir nuevamente a Judea. Pero esto, ¿saben qué ocurrió? Hizo que los discípulos se alarmaran. Vamos a entender que los discípulos, y se los adelanto, dándoles un spoiler, es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo terminó Jesús fuera de Jerusalén? ¿Recuerdan cómo terminó Jesús fuera de Jerusalén? ¿Cómo terminó el capítulo 10? Jesús declaró ser el buen pastor. Jesús declaró que las ovejas tienen vida eterna, que las ovejas son guardadas, que nadie las arrebata, que miren sus obras, y termina diciendo el texto que fueron a prenderlo para apedrearlo, y Jesús se fue a los lados donde estaba ¿quién? Donde Juan Bautista bautizaba. O sea que Jesús ya está fuera de Jerusalén. Le han traído la noticia a Jesús de su amigo, se queda 2 días más ahí y ahora se dispone a ir. ¿Ustedes saben qué van a decirle los discípulos? ¿Cómo se te ocurre
que vamos a ir allá. ¿No te das cuenta que quieren apedrearte? Y va a haber una discusión ahí hasta que Tomás dice, bueno, vamos pues para morir con el Señor. Esa es la forma en que no miran como la vida, lo que el Señor trae, sino la desesperanza que hay en sus corazones y en sus vidas. Entonces, hermanos, yo quiero pedirles a las personas que están aquí, que están pasando por un momento de enfermedad, que tienen un diagnóstico de enfermedad, me gustaría que se pusieran de pie. Vamos a hacer algo especial en esta mañana, que nos ayude a realmente aplicar esta verdad, y es: recuerda que el Señor te ama. ¿Hay alguien aquí que tenga un diagnóstico, que pueda ponerse de pie, que nosotros podamos orar por ti? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hay alguien? Bueno, quédate ahí. Bueno, vamos a hacer algo, y vamos a rodear a las personas que están ahí, que se pusieron de pie. Los que están ahí cerquita, pongan sus manos sobre los que se pusieron de pie, por favor. Identifiquen quiénes se pusieron de pie. Y vamos a orar. Bueno, Señor, gracias te damos en esta hora. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos, y venimos delante de ti, Señor, viendo todo lo que ocurrió previo a la resurrección de Lázaro. Vemos una familia que te amaba, vemos una familia que brindaba su casa para que tú llegaras a ella, Señor. Era un hogar donde te agradaba estar. Te pido, Señor, por los hogares, por nuestros hogares, que sean hogares donde tú te regocijes de estar en esos hogares, Señor. Pero también vemos, Señor, que Marta y María y Lázaro eran amados por ti, pero esto no significa que no tuvieran unas pruebas, como la prueba que estaban viviendo. Lázaro está enfermo, a punto de morir, Señor, y hoy vemos a tus hijos aquí en esta mañana, Señor. Tú les amas, Dios, tú les amas, Señor, tú nos amas, Señor, y aunque situaciones se han levantado para decirnos que no nos amas, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar esta verdad. Tú nos amas, Señor, y esos que amas han enfermado. Algunos han empezado un tratamiento, otros, seguramente los médicos no tienen esperanza para nosotros, o simplemente han dicho son enfermedades que no tienen cura, enfermedades huérfanas. Pero, Señor, tú sabes cómo orar. Tú tienes el poder para sanar, tú tienes el poder para levantar aún de los muertos. Hoy pedimos tu sanidad sobre nuestros hermanos, Señor. Trae una sanidad sobre nuestros cuerpos, trae una sanidad, Señor, total sobre nuestros cuerpos, Dios. Quita toda enfermedad, toda diabetes, toda artritis, toda enfermedad degenerativa, Señor, de la piel, toda enfermedad, Señor, que ha venido en nuestros cuerpos como un azote. Oramos para que quite, Señor, toda ansiedad, todo dolor de huesos, Señor, toda fortaleza que se ha perdido. Tráela en el nombre de Jesús. Trae tu sanidad, trae tu bendición, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar que con amor eterno nos has amado, por lo tanto nos has prolongado tu misericordia. Gracias, Señor. Agradécele al Señor por su misericordia, agradécele al Señor porque estás vivo, agradécele al Señor porque puedes venir y escuchar su palabra y recordar que a pesar de la prueba el Señor te ama, y que en medio de esa prueba el Señor está obrando, aunque no puedas verlo, Él está obrando. Señor, no podemos entender cómo te quedas 2 días en un lugar si amas a tu amigo y tienes la solución en tus manos. Es como no podemos entender cómo hemos lidiado con un diagnóstico por meses, por años, pero tú nos amas, Señor. Lo que no queda en duda es que nos amas, Señor. Quizá también nos hace reflexionar acerca de nuestra mayordomía, y te pido que pongas en nosotros mayordomía,
que podamos cuidar ese templo, Señor, que tú nos has dado, el templo de tu Espíritu, que es el cuerpo que nos has dado, Señor. Perdónanos si hemos atentado contra nuestro cuerpo y no hemos sido buenos mayordomos. Y rogamos, Señor, que extiendas tu misericordia y que nos sanes conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.